La justificación explica al lector por qué y para la vida cotidiana podamos nosotros tener también un plan de acción. Justificar es establecer, entonces repito, el por qué, dar las razones valederas que me van a dar lugar a que entonces yo haga tal acción. Los objetivos marcan el camino a seguir, son los que guían todo el proyecto y puede ser entonces un objetivo general y objetivos específicos. Cabe hacer mención acá, mis estimados compañeros, lo siguiente, y que efectivamente nos pueda servir, por favor, para que al momento de estar desarrollando ustedes su proceso de investigación, que es la tesis, podamos redactar objetivos. Es importante acá, por favor, que todo objetivo, mis estimados compañeros, sea redactado a través de un verbo en infinitivo. ¿Qué es un verbo en infinitivo? Cuando estamos hablando de verbos en infinitivo, estamos hablando, por ejemplo, de todas aquellas expresiones terminadas en ar, ir. Verificar, establecer, corregir, evaluar, orientar. Verbos que van a determinar entonces cuál es la ruta a seguir. Es importante que en todo plan de acción, sea este práctico, sea esta investigación, sea de cualquier naturaleza, los objetivos van a darnos, por favor, ese accionar. O sea, repito, van a ser verbos en infinitivo, que no se nos olvide, por favor. Y entonces los generales que van a versar sobre todo el proceso que estamos desarrollando, en este caso, por ejemplo, toda la práctica, y específicos por áreas, en un proceso de investigación, lo general es todo lo que queremos realizar a través de la investigación, y los específicos, los diferentes resultados que queremos alcanzar a través entonces de las diferentes etapas que conforman este proceso de investigación. Luego asignamos presupuesto y recursos. Cuando hablamos del presupuesto, nos referimos a la cantidad de dinero que se necesita para hacer frente a cierto número de gastos necesarios para acometer un proyecto. Toda actividad del ser humano va a necesitar de un presupuesto. Recuerden que un presupuesto es un cálculo anticipado de los ingresos y egresos que podía tener entonces una actividad, una persona, una institución, etcétera. Por lo tanto, en un proceso de investigación, en un proceso de práctica, vamos a tener que establecer cuál es el monto que éste requiere. Y en el caso particular, repito, de la investigación o de ustedes que está desarrollando, usted debe establecer montos para que podamos establecer entonces con exactitud si tenemos o no tenemos esa capacidad para poder desarrollar y ejecutar esa acción. Luego tenemos también los recursos. ¿Y qué son los recursos? Determinan los insumos y materiales que serán necesarios para su implementación, así como su distribución. Y en este caso, entonces, tenemos, por ejemplo, materiales que van a servir al momento de la puesta en marcha del proyecto o de la investigación propiamente. Y en este caso, recursos pueden ser materiales, físicos, incluso humanos, tecnológicos, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos y qué necesitamos para desarrollar nuestro proceso de investigación, nuestro proceso de práctica, nuestro proceso cotidiano? Luego también un plan de acción va a contener actividades, tiempo y meta, la temporalidad que dijimos. Las actividades describen las acciones, tareas y estrategias que deben ser ejecutadas, es decir, lo que se va a hacer. Eso es una actividad y que por lo tanto entonces va a considerarse importante en el alcance del objetivo que se estableció en el plan. Temporalidad. Comprende la fecha de inicio y finalización del proceso. Para efectos de investigación, mis estimados y apreciables compañeros, Universidad Rural le pide a ustedes que la temporalidad de su proceso de investigación sea en torno a los últimos 5 años, y así está establecida la hipótesis. Entonces, ahí está la temporalidad. Cuando dio inicio ese proceso de investigación, cuando termina, y luego la temporalidad que por supuesto usted va a asignarle al trabajo de campo, al trabajo propiamente de recopilación de información fidedigna. Meta,
Una meta es el fin hacia el que se dirigen entonces los esfuerzos, las acciones y deseos de un determinado grupo o de una persona o de un proyectista o de un investigador, y entonces es el lugar hacia donde queremos llegar. Entonces, ahí lo vamos a denominar meta. Y luego entonces, para finalizar el plan de acción, tenemos conclusiones, recomendaciones y bibliografía. ¿Qué son las conclusiones? Son fruto del estudio y examen de los datos o actividades realizadas. Acá ya vamos a sistematizar, vamos a analizar y sobre todo vamos a emitir juicios relacionados con la comprobación o no del hecho. Y entonces las conclusiones van a ser los resultados finales que me van a llevar entonces a emitir este apartado. Las recomendaciones indican las mejoras en un trabajo de investigación o de la práctica supervisada. Es decir, entonces, ¿qué acciones son importantes realizar o dejar de hacer para lograr cierto producto? En el proceso de la investigación, en el proceso de tesis, por ejemplo, que se está llevando, estas recomendaciones van a servir para emitir entonces los juicios de valor para la mejora continua, para que podamos mejorar su proceso de contabilidad, proceso de auditoría, etcétera. Entonces, ahí en las recomendaciones vamos a indicar y ya vamos a proponer, los medios de solución. Y, por supuesto, la bibliografía, que es la descripción y el conocimiento de libros. En este caso, entonces, bajo qué autores, bajo qué enfoque estamos nosotros entonces desarrollando nuestro proceso de investigación, nuestro proceso de análisis, nuestro proceso de comparación. Entonces, por eso es importante que en este proceso establezcamos entonces qué documentos soportan la información que estoy sustentando. Ese es el plan de acción, el documento que va a orientar todo el proceso entonces de la praxis cotidiana. Pero entonces, no solamente basta entender que necesitamos programar nuestra temporalidad, basta que efectivamente conozcamos a fondo o de sobremanera cómo es que la empresa nace, cómo se clasifica, y este entonces va a darnos lugar a que, por supuesto, practiquemos la contabilidad. Más que una práctica de ir hoy por hoy a una oficina, es entender que nuestra actividad profesional como contadores públicos y auditores es entonces conocer las empresas y bajo ese enfoque darle el tratamiento adecuado. Vamos a partir desde la premisa de ¿qué es una empresa? Una empresa es una organización de personas, y óigase bien, personas. Y entonces, acá hablando de personas, recuerde usted que tenemos personas individuales, personas jurídicas. Desde ahí ya tenemos un análisis que realizar. Si es una persona individual, si es una persona jurídica, ¿qué tratamiento le voy a dar a nivel contable? No es el mismo tratamiento. Si es documental, ¿cuál es el tratamiento documental que voy a darle? Doctrinario, ¿cuál es el tratamiento doctrinario que tengo que darle? Entonces, empezamos ya a hacer segregaciones. Entonces, repito, es una organización de personas individuales jurídicas y recursos que buscan la consecución de un beneficio económico. ¿Cómo se denomina ese beneficio económico? El Código de Comercio le da un nombre a este beneficio económico y es entonces lucro, ganancia. Y entonces, toda vez que una empresa, una institución X genere ganancias, va a estar afecto a la tributación. Y entonces aquí entender qué tipo de tributación le es o no le es aplicable, qué figura legal puedo aplicarle a esta empresa, cuáles son sus características, cuáles son sus diferencias, similitudes, etcétera. Entonces, por eso es importante que conozcamos con detenimiento qué son las empresas. Esta unidad productiva denominada empresa puede contar con una sola persona, y ahí tenemos entonces las empresas unipersonales, que además de ello, mis estimados compañeros, hoy por hoy el Código de Comercio
incluye una sociedad unipersonal. Pareciera un poquito contradictorio, porque si nos vamos a la Real Academia de la Lengua Española, ¿qué es sociedad? Y usted va a entender que sociedad simplemente es agrupación, es unión, es integración de varias personas, de varios elementos, etcétera. Sin embargo, nuestro Código de Comercio hoy incorpora a una sociedad unipersonal. Entonces se dan cuenta que hay diferente tratamiento que yo tengo que darle de acuerdo a la figura empresarial que va a considerar la empresa que voy a practicarle contabilidad, que voy a llevarle el proceso contable, voy a inscribirle, etcétera. Hay varias acciones que debe desarrollar esta empresa. Y entonces, repito, esta unidad puede ser unipersonal o simplemente también buscar más socios. Y entonces tendríamos ahí otro tipo de sociedades. Esta empresa, independientemente de la figura que vaya a tener, siempre va a buscar el lucro, ganancia. Y si hay ganancia, repito, hay pago de impuestos. Entonces, eso es lo que debo entender en primer lugar, qué figura legal tiene la empresa, que voy a asesorar, que estoy asesorando, que estoy llevando en el trabajo, para que efectivamente esté en todo ese afecto a las diferentes circunstancias o acciones legales, tributarias, administrativas que le son aplicables. Debe buscar entonces el lucro y alcanzar una serie de objetivos marcados en su formación. ¿Cuáles son los objetivos? En este caso, en la empresa, por ejemplo, si es una distribuidora, va a ser entonces la comercialización. Si es productora, la transformación. Entonces, Sánchez Galán establece que efectivamente una empresa entonces va a generar lucro, va a generar producción, va a generar movimiento. De acuerdo a eso, entonces, mis estimados compañeros, vamos a clasificar a las empresas según varios puntos de vista, pero tomando en consideración que estas efectivamente van a ser tomadas en consideración de acuerdo a la parte legal. Empecemos entendiendo la clasificación de la empresa según su constitución patrimonial. Y entonces tenemos acá empresas públicas, empresas privadas, empresas mixtas, empresas de copropiedad social, cooperativas. Y entonces, ¿qué son cada una de ellas y cómo efectivamente funcionan? Cuando hablamos de las empresas privadas, estamos hablando de todas aquellas empresas organizadas y controladas por propietarios particulares, por personas particulares que persiguen o que buscan el lucro, la ganancia, y por supuesto entonces son instituciones mercantiles. Y bajo esta figura, mis estimados compañeros, pregunto, ¿qué es una figura mercantil? ¿Qué establece el Código de Comercio con relación a las actividades mercantiles? Entonces, vayamos analizando y más adelante vamos a dar respuesta a ello. Una empresa privada no tiene relación propiamente con capitales entonces o inversiones del Estado, sino más bien son entonces recursos propios de las personas propietarias de esa empresa, de esa institución. Una empresa pública, por el contrario, entonces tiene recursos que le son aplicados por parte del gobierno central, en este caso del Estado. Y por lo tanto, entonces, una empresa pública va a buscar, y óigase bien, pues, ¿cuál es el objetivo fundamental de la empresa pública? Va a buscar el bien común, va a buscar la satisfacción de las necesidades de la población. Y entonces una empresa pública va a buscar entonces que a través de las diferentes actividades que desarrolla se satisfaga la necesidad del grupo meta, el cual estoy investigando, el cual estoy analizando. Y en este caso entonces
la empresa pública va a buscar satisfacer esa necesidad de esa población, que es, recuérdese, mi estimado compañero, obligación primordial del Estado, la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Y entonces lo hace a través de la empresa pública. ¿Qué es ahora entonces? La empresa mixta. Cuando hablamos de mixto, estamos hablando de mezcla, y entonces, ¿qué tendríamos ahí? Una mezcolanza entre capital privado y capital del Estado. Entonces va a haber una unidad, va a haber entonces una integración. Una empresa que recibe aportes de capitales por parte de particulares y por parte del Estado es entonces una empresa mixta, porque entonces a través de la participación de ambos va a generarse entonces mejores condiciones para los demás, y normalmente se persigue el lucro, por supuesto, porque hay inyección de capital particular, pero también se busca el bienestar de la población. Entonces tenemos una empresa mixta. Luego vamos a considerar empresas de propiedad social. Cuando hablamos de copropiedad, son varios dueños de una sociedad, y entonces cada uno ha aportado, y entonces hay algún derecho en la participación de las mismas. Y entonces, empresas de copropiedad social efectivamente van a servir para crear entonces un fondo, y normalmente van a recibir estas dinero del Estado y por supuesto de algunas corporaciones financieras o privadas para la consecución de algunos objetivos que tengan que ver entonces con el alcance institucional. Luego tenemos las cooperativas, que también entonces se convierten en entidades que persiguen lucro, ganancia, pero que son entonces reguladas por una ley específica. La ley de cooperativas, que establecen entonces cómo se desarrolla, cuáles son sus funciones, etcétera. Sin embargo, de acuerdo a la ley del IVA, las cooperativas en este caso, por ejemplo, están exentas a nivel de sus asociados, de las personas que conforman esta cooperativa, pero no así con acciones, con erogaciones con terceras personas que efectivamente entonces no tienen relación directa con la cooperativa o con la persona que esté solicitando esa atención. Entonces, estas acciones sí están sujetas a impuestos. Sin embargo, entonces, si desconocemos el tratamiento técnico o legal de las mismas, vamos a crear entonces incertidumbre, vamos a crear dificultades para los socios o asociados, y al mismo tiempo también para la junta directiva que está entonces organizando esta serie de acciones para conducir esta empresa. Entonces, esa es una cooperativa. De acuerdo a eso, también tenemos una clasificación atendiendo a la naturaleza de su propósito. Y entonces acá vamos a entender que los propósitos de toda empresa, de toda organización, de toda entidad, va a ser cualquiera de estas. O es lucrativa o no lucrativa. ¿Cuál es la diferencia? Las entidades lucrativas persiguen beneficios económicos, ganancias, ya lo manifestamos. Persiguen entonces incrementar su capital. ¿Y quién de nosotros, no teniendo esa oportunidad de invertir y teniendo el recurso, pues logramos multiplicar nuestros bienes? Entonces, por eso es importante que las entidades lucrativas efectivamente entonces vayan a buscar ganancia. Y por supuesto, si hay ganancia, ¿qué implica? Pago de impuestos. Y entonces es ahí donde ya interviene usted como todo buen auditor, orientando y guiando este proceso para que entonces se tribute lo correcto y al mismo tiempo se garantice la recuperación del capital y la ganancia del inversionista. Luego tenemos también entonces entidades no lucrativas. Y cuando hablamos de estas entidades no lucrativas, son aquellas entonces que no van a perseguir un fin lucrativo, no van a perseguir una ganancia, pero ¿qué van a buscar? Normalmente estas son entonces, por ejemplo, estatales.
o regularmente pues aparecen por ahí otro tipo de organizaciones que lo que se pretende es mejorar las condiciones de vida de las personas que reciben este proyecto, este beneficio. Ahora bien, una empresa lucrativa va a brindar un servicio, va a vender un bien y automáticamente va a generar ganancias. Mientras que una entidad no lucrativa va a servir de intermediarios entre los recursos y los bienes y las personas necesitadas. Entonces vamos a tener dos tipos de instituciones, lucrativas y no lucrativas. Pero siempre va a aparecer, mis estimados compañeros, la necesidad de poder entonces aplicar contabilidad. Y ahí vamos a tener entonces que registrar los bienes, servicios, derechos, obligaciones de las entidades que están entonces acá conformándose. ¿Cuál es la diferencia básica entonces entre una organización lucrativa y no lucrativa? Sencillo, una sociedad mercantil, que es la que hemos venido platicando, que está tipificado en el Código de Comercio, genera utilidad, genera ganancias, mientras que una sociedad civil va a generar bienestar social, mejor calidad de vida de los habitantes de un determinado lugar, en el caso nuestro como Guatemala, ¿sí? Entonces no persigue fines de lucro, pero sí entonces, si tiene un excedente, óigase bien, si tiene un excedente, lo reinvierte. Eso pasa normalmente con las cooperativas, con las ONGs, con las asociaciones civiles, pero entonces es importante que se pueda establecer cuál es el tratamiento contable que se le va a dar a ese proceso. Siguiendo con la clasificación de las empresas, tenemos empresas atendiendo a su magnitud. ¿Y cuál es esta magnitud? Entonces, mis estimados compañeros, en Guatemala se está fortaleciendo, se está apoyando el desarrollo de las MIPYMES, micro, pequeña y medianas empresas, y entonces nace el Acuerdo Gubernativo 211-2015, que establece mediante este cuerpo legal entonces la diferencia en la clasificación de las empresas. Y entonces, por ejemplo, se van a distinguir estas empresas por la cantidad de trabajadores, por la cantidad de ventas anuales en cantidad de salarios mínimos, por las ventas anuales en unidades monetarias. Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo al Ministerio de Economía, entonces tenemos la siguiente clasificación. En concordancia con el Acuerdo Gubernativo 211-2015, la microempresa tiene trabajadores de 1 a 10, realiza ventas anuales establecidos en cantidad de salarios mínimos no agrícolas, aquellos entonces que sean menores o iguales a 190 y o realicen ventas anuales estimadas en unidades monetarias, que en este caso es el quetzal, y cojo con esa parte. Se utiliza el quetzal porque la ley monetaria establece que el medio de pago, el medio circulante de Guatemala es el quetzal, y por lo tanto entonces al tipificarse este en la ley monetaria es el medio que vamos a utilizar como medida comparativa en la compra-venta. Entonces, una microempresa va a vender menor a 521,937.60. Entonces, estas son sus ventas anuales. Si se excede estos límites, entonces tenemos pequeñas empresas. Y las pequeñas empresas son aquellas que contemplan colaboradores entre 11 y 80 colaboradores. Que sus ventas anuales medidos en salarios mínimos son de entre 191 a 3,700 salarios mínimos. Entonces, que recuerden, si ustedes salarios mínimos para este año es un aproximado a 3,000 quetzales, entonces tendríamos que multiplicar esas cantidades por el valor del salario mínimo. Si lo medimos en función de las unidades monetarias, entonces la pequeña empresa tiene ventas anuales que van de los de 524,684.64 hasta los 10,164,048. Entonces se considera pequeña empresa. Se considera mediana empresa aquella entonces que cuente con un promedio de entre 81 a 200 colaboradores.
Eso va a dar la pauta entonces que se puedan tener ingresos anuales expresadas en cantidad de salarios mínimos, un promedio de entre 3.701 a 15.420. Luego, una empresa mediana va a vender, si lo queremos analizar desde el punto de vista de unidades monetarias, va a estar vendiendo de entre 10.166.795 a 42.359.356.80. Significa que a partir entonces de los 42.400.000, por ejemplo, va a ser entonces sujeta hacia lo que es entonces una gran empresa. Entonces, de acuerdo a eso podemos clasificar. Ahora, ¿por qué se clasifica de esta manera también? Porque entonces a nivel contable, a nivel jurídico, a nivel legal, también tienen un tratamiento diferente. Podemos optar por ciertos regímenes de impuestos, pero debemos de entender primero qué tipo de empresa tenemos, cómo lo podemos clasificar. Bajo ese apartado y según entonces la Cámara de la Industria de Guatemala, la presencia de estas en Guatemala son de la siguiente manera. Un 88.73% representan la cantidad de microempresas que hay, es decir, es la mayoría. Son aquellas que efectivamente entonces están produciendo incluso de repente de manera artesanal, o si ya se está dando la implementación entonces de algún mercado tecnológico. Las pequeñas empresas representan en Guatemala el 9.76% de la cantidad de instituciones que hay. Entonces, es a título de porcentajes muy pequeño. Luego, empresas medianas, 1.08%. Entonces, imagínense, saquemos conclusiones. Por supuesto, entonces ahora las empresas grandes, el 0.43%, que normalmente va a estar en manos de entonces las familias pudientes de Guatemala. Sin embargo, de acuerdo a eso se realiza esta clasificación. Luego también entonces vamos a tener una clasificación atendiendo a la función económica que éstas realizan. Podemos tener empresas primarias o extractivas, secundarias o de transformación y de servicios. Pues de repente se nos ha preguntado esa parte y no hemos establecido con exactitud y detenimiento qué tipo de empresas tenemos de acuerdo a su función económica. Entonces hablemos de ello, pues. Las primarias o extractivas son aquellas entonces que incluyen actividades mediante las cuales adquiere ese bien de la naturaleza y por lo tanto entonces también adquiere a través de esto materias primas para la producción. ¿Cuáles podrían ser este tipo de acciones? Que efectivamente van a corresponder entonces a lo que es la función económica. En este caso entonces hablamos de la agricultura, la ganadería, la pesca, explotación forestal, minería, etc. Luego tenemos una actividad en fuentes o desarrollo de actividades secundarias. En este caso estamos hablando entonces de transformación, la industria. Y entonces acá engloba las actividades económicas que transforman las materias primas en productos terminados. Y entonces acá, ¿por qué es importante que conozcamos a esas empresas? Porque muy bien usted sabe que, por ejemplo, acá podemos aplicar una contra de sociedades ahí, o una contra de costos, o una contabilidad no lucrativa, etcétera. Hay diversidad de formas entonces que me van a permitir poder orientar estos procesos, guiar y por supuesto conducir entonces un programa de desarrollo empresarial. Pero necesitamos entender qué tipo de empresas existen. Y por supuesto tenemos también el sector terciario. Cuando hablamos del sector terciario básicamente estamos hablando de servicios. Y entonces, por ejemplo, hoy por hoy está de moda que, pues, los papás, por ejemplo, necesitan que se le dé orientación a sus hijos a nivel educativo. Entonces tenemos ahí una prestación de servicios. Tenemos colegios, transporte, etcétera. Entonces tenemos sector terciario, la prestación de un servicio. Y además de ello, entonces, efectivamente lograr que
mediante estas puedan entonces obtener ganancias. Cuando hablamos entonces, mis estimados compañeros, de lo referente a las diversas actividades que van a generar la clasificación entonces de las empresas, estamos hablando, por ejemplo, que ahí tenemos entonces, repito, primarias extractivas, aquellas que efectivamente van a desarrollar actividades con recursos naturales, normalmente pues renovables para que se puedan generar. Son extractivas cuando efectivamente entonces en este caso tenemos, por ejemplo, la explotación minera que se realizó en algún momento también en nuestro departamento. Mineras, pesqueras, agropecuarias, etcétera. Entonces, porque esto va a permitir que efectivamente obtengamos entonces recursos necesarios para poder continuar con el proceso propiamente entonces de contabilidad. Luego tenemos también, por ejemplo, las entidades que se dedican a la actividad secundaria o de transformación, que ya dijimos, regularmente va a ser entonces la contraria de costos, porque hay producción, hay entonces materia prima que necesita transformarse. Luego, empresas de servicios. ¿Qué servicios recibimos nosotros normalmente? Recuerde usted, haga memoria, telefonía, agua o energía, gas, por ejemplo, etcétera. Entonces van a ser actividades de empresas en servicio, porque entonces van a generar las diferentes formas de cómo voy a entender y cómo voy a saber cómo entonces aplicar un tratamiento contable a cada una. Luego tenemos entonces otra clasificación más de las empresas y tenemos ahora su naturaleza jurídica, que acá quisiera por favor que vayamos dándole la atención necesaria, porque aquí vamos a saber entonces qué dice el Código de Comercio con relación a la clasificación de las actividades empresariales. Y cabe hacer mención, preguntaba hace un momento, ¿quién sabe a qué se va a dedicar entonces? Básicamente va a ser que usted primero se inscriba y luego entonces obtenga la autorización del giro habitual del negocio. Y entonces con ello establecer que hay concordancia, que no puedo tener, por ejemplo, no puedo estar autorizado, y ese es uno de los errores que se comete, no estoy autorizado, por ejemplo, a vender papa cuando mi actividad es profesional. No puedo incluir esa parte. Entonces, por eso es importante y fundamental que analicemos e investiguemos cómo se clasifican las entidades para entonces establecer cuál es el tratamiento a seguir. En primera instancia, entonces, de acuerdo a su naturaleza jurídica, tenemos las empresas individuales. ¿Qué es una empresa individual? Básicamente aquella que es entonces, o cuyo propietario es una persona física, es una persona así como usted y yo, y que por lo tanto entonces ha regulado en el Código de Comercio, precisamente el artículo 2, establece entonces que estas entidades persiguen fines de lucro y entonces van a generar ganancias. Se van a tipificar entonces mediante el artículo 335 del Código de Comercio. Luego tenemos una clasificación que responde a sociedades o simplemente sociales. Cuando hablamos de sociedades simplemente estamos hablando entonces de la integración de varias personas que conforman entonces una nueva entidad. Y en este caso tenemos entonces una diversidad de sociedades. El artículo 10 del Código de Comercio establece entonces cuáles son estas sociedades, aunado posteriormente a las agregaciones que le han dado entonces al Código de Comercio. En primer lugar, entonces, tenemos sociedades colectivas. Invitaría, por favor, a la lectura del artículo 59 a 67 de la misma ley, que en este caso es el Código de Comercio, el mismo cuerpo legal. Sociedades anónimas, tipificadas en el artículo 86 a 194, es un poquito extenso, derivado que las sociedades anónimas es una sociedad de capitales, no así de personas. Ya vamos a ver un poquito más adelante que es una sociedad de personas, que es una sociedad de capitales. Entonces se sustenta bajo los artículos 78 y 85 del Código de Comercio. Luego también están las sociedades en comandita simple. Y entonces acá se van a sustentar del artículo 68 al 77 del Código de Comercio. Y en esa parte entonces ir mejorando específicamente entonces lo relacionado
con el tratamiento que podemos darle a este tipo de sociedades. Luego tenemos otro tipo de sociedad establecida mediante el Código de Comercio. Tenemos en comandita por acciones. Y cuando estamos hablando entonces de acciones, son documentos. Recuérdese usted, las sociedades accionadas son las siguientes, y por favor tome nota. Las sociedades accionadas, en primera instancia, sociedad anónima, porque no va a reflejar el nombre de nadie en particular, sino simplemente de la sociedad. Entonces buscan un nombre para dárselo a la sociedad, no así a los integrantes. Tenemos también las sociedades accionadas en comandita por acciones. Entonces repito, ¿qué es una sociedad? ¿Qué es una acción? Una acción, mis estimados compañeros, es un documento que representa la parte alícuota de un capital. ¿Y qué es eso? Que son partes iguales, por favor, para que entendamos entonces qué es este proceso. Luego tenemos la sociedad de emprendimiento, que decía hace un momento. Esto fue agregado, fue incorporado mediante los artículos 1040, 1055, que se agregó al Código de Comercio mediante el decreto 20-2018, ley de fortalecimiento a la actividad de emprendimiento, ley de fortalecimiento al emprendimiento. Entonces, ¿qué implica acá? Favorecer entonces el desarrollo de estas entidades, pero lamentablemente pues hay unas contradicciones. Si es sociedad, pues tendría que haber más socios, sin embargo es unipersonal. El mismo entonces, o usted como persona misma puede resolver, puede emitir que haya entonces una sociedad de emprendimiento. Lamentablemente así está escrito y así debe manejarse. Tenemos también las sociedades irregulares, las sociedades de hecho. Las sociedades irregulares, aquellas que pues iniciaron con el proceso de inscripción y le falta uno que otro documento para formalizar el aspecto legal. Y de hecho, aquellas que han empezado a funcionar, pero que no han realizado ningún tipo de acción por querer entonces inscribirse. Luego tenemos también el mismo cuerpo legal que estamos hablando, que es el Código de Comercio, regula también en su artículo 222 la sociedad con fin ilícito, que por supuesto no aplica, no se va a desarrollar entonces derivado de que existen entonces ya estas acciones. Luego tenemos, atendiendo los elementos más importantes de su persona, tenemos sociedades de personas, tales como las sociedades colectivas o en comandita simple. Ahora, se denomina sociedades de personas porque se conoce o se tiene conocimiento de quiénes son los socios. Mientras que una sociedad de capital, por ejemplo, la sociedad anónima, con acciones, responsabilidad limitada, incluimos acá la sociedad de emprendimiento, estas efectivamente van a responder al dinero que puedan generarse, no así entonces a las personas, entonces van a ser sociedades de capitales. Tenemos también, de acuerdo a la explotación que realizan, las industriales, que en este caso son extractivas, fabriles o manufactureras, implican entonces que estas van a transformar un bien en un producto terminado. Las empresas comerciales, en este caso pueden ser mercantiles, financieras, de transporte y de servicio de personas. Si son mercantiles, recuerden ustedes, le invitaría por favor a leer el artículo 2 del Código de Comercio, que establece entonces qué es un comerciante y por lo tanto entonces persigue fines de lucro. Luego también entonces, bajo ese apartado, es importante conocer que efectivamente hay un marco legal que regula entonces las sociedades mercantiles en Guatemala y que por favor voy a solicitar que efectivamente le demos un repaso general a este soporte legal. Estamos hablando en primera instancia del Código de Comercio. Toda institución, toda empresa mercantil va a estar entonces tipificada en el Código de Comercio. ¿Y entonces qué implica? Implica entonces, por favor, informarnos acerca de lo que establece el Código de Comercio en relación entonces a las diferentes formas organizacionales, diferentes sociedades que tenemos. La normativa fue creada con el afán de regular el comercio que se realiza en el territorio guatemalteco. Dicho código, en este caso es el Código de Comercio, forma parte del derecho mercantil y a su vez integra lo que se refiere al derecho privado. Entonces, ¿por qué?
porque es propiedad de una persona particular, eso es derecho privado, y es mercantil porque está generando ganancia, está generando entonces lucro. De acuerdo a eso, entonces, significa que las operaciones mercantiles reguladas por el Código de Comercio se refieren a actividades entre dos o más personas que se relacionan entre sí, ya sea con el gobierno o con el Estado, y que por lo tanto persiguen ganancias. Las sociedades en general surgen de la necesidad de reunir más de una persona y por supuesto entonces esto ir sumando a capital con la aportación de los diferentes socios. Y entonces, mis estimados compañeros, quiero presentarles acá este apartado que tenemos entonces las diferencias y similitudes de las sociedades mercantiles. ¿Cuál es el tratamiento que se le va a dar a cada una? Por ejemplo, una sociedad colectiva es una sociedad de personas. ¿Por qué? Porque se conoce a las personas. En este caso, la razón social va a llevar entonces los apellidos de uno o más o de los socios que consideren. Por eso se denomina razón social, porque entonces lleva apellidos y, por supuesto, entonces las iniciales de la sociedad. Usted se da cuenta, tenemos ahí la sociedad anónima, es una sociedad de capitales, porque ahí no interesa a la persona, y por lo tanto ellos tienen una denominación. ¿Qué diferencia hay entre una razón social y una denominación? La razón social obedece a apellidos de los socios, mientras que una denominación es un nombre que ellos quieren colocarle a su sociedad, por ejemplo, y sin el ánimo de poder hacer propaganda de ninguna naturaleza. Pero, por ejemplo, despensas familiares, entonces está como empresa, así se les conoce, sin embargo, entonces son una sociedad anónima, y entonces, como son una sociedad anónima, tienen una denominación, y ellos se denominan, entonces, por ejemplo, operadora de tiendas S.A. Entonces, así están ellos conformados. ¿Cómo representan el capital? Primero en aportaciones, en el caso de las sociedades accionadas, que ya mencionamos, en la sociedad anónima de emprendimiento y comandita por acciones, van a tener representado su capital mediante acciones. La responsabilidad de los socios, para algunos es limitado, para otros ilimitado, entonces dependiendo de cómo efectivamente está entonces este proceso de la empresa. Mis estimados compañeros, pido de favor que podamos leer las interrogantes en su pantalla, por supuesto, analizarlas, interpretarlas, responderlas para poder ir entendiendo entonces el proceso que hemos llevado a cabo. Por hoy, muchísimas gracias por su atención, gusto de saludarles y entonces nos estamos saludando en nuestra siguiente clase. Con permiso, éxitos a cada uno.